El sol de la mañana se filtraba por las persianas de la elegante residencia en la colonia Polanco de Ciudad de México. Patricia Mendoza, de 37 años, se despertó antes que sonara la alarma, como era su costumbre. A su lado, su esposo Francisco Ruiz aún dormía profundamente. Observó su rostro por un momento, ese rostro que había amado durante los últimos 12 años de matrimonio, y sintió una punzada de inquietud que no podía explicar. Se levantó sin hacer ruido y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno antes de que sus hijos, Mateo de 8 años y Valentina de 5, se despertaran para ir al colegio. La casa estaba en silencio, un silencio que últimamente parecía cargado de tensión. Patricia era directora de marketing en una importante empresa de telecomunicaciones. Siempre había sido organizada, meticulosa y observadora, cualidades que la habían llevado lejos en su carrera profesional. Esas mismas cualidades ahora la hacían notar pequeños cambios en el comportamiento de Francisco. Llegadas tarde a casa, excusas sobre reuniones de trabajo que se alargaban, una nueva preocupación por su apariencia física y, lo más inquietante, la forma en que evitaba dejar su teléfono celular al alcance de ella. Mientras batía los huevos para el desayuno, escuchó pasos ligeros bajando las escaleras. Era Sofía, la niñera de 25 años que habían contratado hace 6 meses. Una joven de Oaxaca que había llegado a la capital para estudiar enfermería mientras trabajaba para mantener sus estudios. «Buenos días, señora Patricia», saludó Sofía con una sonrisa amable. «Buenos días, Sofía». «¿Dormiste bien?», respondió Patricia, observándola con atención. «Sí, gracias. ¿Quiere que despierte a los niños ya? Por favor. Hoy tienen evaluación de matemáticas y quiero repasar un poco con Mateo antes de que se vayan». Sofía asintió y subió nuevamente las escaleras. Patricia la siguió con la mirada. Era una joven atractiva, con una larga cabellera negra y una sonrisa siempre lista. Los niños la adoraban y Francisco había insistido en contratarla a tiempo completo para que viviera con ellos y estuviera disponible cuando Patricia tuviera que viajar por trabajo. En ese momento, la idea le había parecido perfecta a Patricia. Francisco bajó vestido con un traje impecable, su maletín en mano. «Me voy temprano, tengo una reunión con inversionistas», dijo apresuradamente, tomando un sorbo del café que Patricia acababa de servir. «¿No desayunarás con nosotros?», preguntó ella, intentando que su voz no revelara su decepción. «No puedo, mi amor. Comeré algo en el camino». Se acercó para darle un beso rápido en la mejilla. «No me esperes a comer. Probablemente me extienda hasta la tarde». Antes de que Patricia pudiera decir algo más, Francisco ya estaba en la puerta. Lo que él no notó fue que había dejado su teléfono sobre la encimera de la cocina. Patricia miró el dispositivo. Nunca había revisado el teléfono de su esposo. Confiaba en él completamente, o al menos así había sido hasta hace unas semanas. Con el corazón latiéndole aceleradamente, tomó el teléfono. Necesitaba la huella digital de Francisco para desbloquearlo, pero para su sorpresa, la pantalla ya estaba activa, mostrando una conversación de WhatsApp. Los ojos de Patricia se abrieron de par en par al leer el nombre del contacto. Es Hearts. El último mensaje enviado por Francisco decía: «No puedo esperar a verte hoy. Encontrémonos en el lugar de siempre a las 2». Un ruido en las escaleras la hizo devolver rápidamente el teléfono a su lugar. Era Sofía con los niños, que bajaban bostezando y frotándose los ojos. «Mami», exclamó Valentina, corriendo a abrazarla. Patricia abrazó a su hija, pero su mente estaba en otra parte. ¿Quién era ese? ¿Y por qué Francisco le enviaba mensajes así? En ese momento, el timbre de la puerta sonó. Era Francisco, que regresaba apresuradamente. «Olvidé mi teléfono», dijo con una sonrisa nerviosa, dirigiéndose directamente a la cocina. Patricia observó cómo tomaba el dispositivo, lo guardaba en su bolsillo y salía nuevamente sin decir más. Sus ojos se cruzaron brevemente con los de Sofía, que apartó la mirada rápidamente, concentrándose en servir cereal a los niños. Durante todo el día, Patricia no pudo concentrarse en su trabajo. La inicial S con un corazón resonaba en su mente. Podría ser cualquiera, se dijo a sí misma, una colega, una clienta, pero una voz interior le decía que había algo más. Esa noche, mientras cenaban, Patricia observó detenidamente a Francisco y a Sofía.
Había algo en la forma en que evitaban mirarse directamente, como si temieran revelar algo con sus ojos. «¿Cómo estuvo tu reunión con los inversionistas?», preguntó Patricia casualmente. Francisco pareció tensarse momentáneamente. «Bien, productiva. Creo que conseguiremos el financiamiento para el nuevo proyecto», respondió, concentrándose en su plato. «¿Y hasta qué hora estuviste ocupado?». «Hasta las 6, más o menos. El tráfico estaba horrible para regresar». Patricia asintió lentamente. Eran casi las 9, cuando Francisco había llegado a casa, sudoroso y con la corbata mal anudada. «Sofía, ¿cómo estuvo tu día en la universidad?», preguntó Patricia, girando su atención hacia la joven. «Normal, señora. Tuve clases hasta la 1 y luego vine directamente para estar con los niños cuando regresaran del colegio», respondió Sofía, su voz ligeramente temblorosa. Patricia notó que llevaba un collar nuevo, una delicada cadena de plata con un dije en forma de corazón que no le había visto antes. «Qué bonito collar», comentó Patricia. «¿Es nuevo?». Sofía llevó instintivamente la mano al collar y sus mejillas se sonrojaron. «Sí, me lo regaló mi novio», respondió, evitando mirar a Francisco. Patricia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La inicial S, las coincidencias en los horarios, el nerviosismo de ambos, todo empezaba a encajar en un terrible rompecabezas. Esa noche, mientras Francisco dormía, Patricia tomó su teléfono y lo llevó al baño. Por fortuna, conocía el patrón de desbloqueo que su esposo usaba. Con manos temblorosas abrió WhatsApp y buscó el contacto S. Hearts. Lo que encontró confirmó sus peores temores. Meses de mensajes, fotografías, promesas de amor y planes para encontrarse a escondidas. Y la S no era otra que Sofía, la niñera de sus hijos, la mujer que vivía bajo su mismo techo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Patricia mientras leía la traición en cada palabra. En lugar de confrontarlos inmediatamente, respiró profundo. No se dejaría vencer por el dolor. Primero necesitaba entender completamente la situación, reunir evidencia y sobre todo proteger a sus hijos de la tormenta que se avecinaba. Regresó a la habitación, colocó el teléfono donde lo había encontrado y se acostó junto a Francisco, sintiendo que un abismo se abría entre ellos. No dormiría esa noche, pero tampoco se derrumbaría. Patricia Mendoza era una mujer inteligente y fuerte, y si había algo que sabía hacer bien, era planear estratégicamente su próximo movimiento. El despertador sonó a las 6:00 am, pero Patricia ya llevaba horas despierta. Había pasado la noche trazando un plan, analizando cada posible escenario. No era solo el dolor de la traición lo que la mantenía alerta, era la determinación de descubrir toda la verdad antes de tomar cualquier decisión. Durante el desayuno, actuó con normalidad, sonriendo a sus hijos y despidiéndose de Francisco con un beso en la mejilla. Sofía, por su parte, parecía incómoda bajo la mirada calculadora de Patricia. «Hoy tengo una reunión importante», anunció Patricia mientras recogía su maletín. «Probablemente llegue tarde». «No te preocupes», respondió Francisco rápidamente. «Yo recogeré a los niños del colegio y los traeré a casa. Tengo una tarde ligera». Patricia notó el breve intercambio de miradas entre Francisco y Sofía, casi imperceptible, pero estaba ahí. «Perfecto», dijo Patricia con una sonrisa forzada. «Sofía, ¿podrías preparar esa lasaña que tanto le gusta a Mateo para la cena?» «Claro que sí, señora», respondió Sofía con una voz suave. En lugar de dirigirse a su oficina, Patricia condujo hasta un café en la colonia Roma. Allí se encontró con Mariana, su mejor amiga desde la universidad, y ahora una respetada investigadora privada. «No puedo creer lo que me estás contando», dijo Mariana después de escuchar la situación. «¿Estás segura?» «Los mensajes son bastante claros», respondió Patricia, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. «Necesito saber más. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Si hay algo más que no estoy viendo». Mariana asintió comprensivamente. «Puedo ayudarte. Tengo acceso a registros telefónicos, puedo seguirlos discretamente. Incluso puedo verificar los antecedentes de esta chica, Sofía. A veces, las personas no son quienes dicen ser». «Hazlo», dijo Patricia con determinación. «Quiero saber todo sobre ella. Su verdadero nombre, de dónde viene, si realmente estudia enfermería como dice».
Durante los siguientes días, Patricia mantuvo una fachada de normalidad mientras esperaba los resultados de la investigación de Mariana. Observaba cuidadosamente cada interacción entre Francisco y Sofía, notando los pequeños gestos que antes había pasado por alto, las miradas prolongadas, los roces accidentales de manos, la forma en que Sofía siempre parecía saber exactamente cómo le gustaba el café a Francisco. Una tarde, Patricia fingió tener una llamada urgente de trabajo y salió apresuradamente de casa. En realidad, se dirigió a un estacionamiento cercano donde Mariana la esperaba en su auto. «Los estamos siguiendo», explicó Mariana mientras conducía. «Francisco recogió a Sofía hace media hora. Ella supuestamente iba a la universidad, pero en vez de eso se encontraron a unas cuadras de tu casa». El corazón de Patricia latía dolorosamente mientras seguían a una distancia prudente el auto de Francisco. Lo vieron estacionarse frente a un edificio de apartamentos en la colonia Condesa, un barrio bohemio y elegante. Francisco y Sofía entraron juntos, tomados de la mano como cualquier pareja normal. «Es un apartamento que Francisco alquiló hace 4 meses», explicó Mariana, consultando sus notas. «Paga en efectivo, probablemente para que no quede registro en sus cuentas bancarias». Patricia sintió que le faltaba el aire. 4 meses. Mientras ella viajaba por trabajo, cuidando la carrera que les había permitido tener la vida que tenían, Francisco y Sofía se encontraban en ese apartamento. «Hay más», continuó Mariana entregándole una carpeta. «Sofía Ramírez no existe, al menos no la Sofía que conoces. Su verdadero nombre es Sofía Alarcón. No estudia enfermería. De hecho, ha trabajado como modelo y ha estado involucrada con varios hombres adinerados en el pasado. Tiene un patrón, Patricia. Se acerca a familias como la tuya, consigue trabajo como niñera o asistente y luego seduce al esposo». Patricia hojeó los documentos con manos temblorosas. Había fotografías de Sofía con diferentes apariencias: pelo rubio, pelo corto, siempre elegante y siempre al lado de hombres mayores que ella. También había copias de denuncias presentadas por al menos 2 mujeres, aunque posteriormente retiradas. «¿Por qué retirarían las denuncias?», preguntó Patricia, su mente analítica intentando comprender. «Dinero, probablemente», respondió Mariana. «O vergüenza. No todas tienen tu fortaleza, Patricia». Continuaron vigilando el edificio. 2 horas después, Francisco y Sofía salieron. Él la besó apasionadamente antes de que cada uno tomara un camino diferente. Ella hacia la parada de autobús que la llevaría supuestamente a la universidad. Él de regreso a su auto. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Mariana mientras regresaban. Patricia miró por la ventana, observando la ciudad que pasaba velozmente. «Necesito más información. Necesito entender qué pretende ella exactamente. Si solo es una aventura o si tiene planes más ambiciosos. Ten cuidado, Patricia. Las personas como Sofía pueden ser peligrosas cuando se sienten acorraladas». Patricia asintió, su mente ya formulando el siguiente paso de su plan. Al día siguiente, Patricia anunció durante el desayuno: «Tengo que viajar a Monterrey por trabajo. Será solo por 2 días». Notó cómo Francisco y Sofía intercambiaban una mirada rápida. «¿Cuándo te vas?», preguntó Francisco, intentando sonar casual. «Esta tarde». «Ya tengo todo preparado», respondió Patricia. «Confío en que tú y Sofía cuidarán bien de los niños». «Por supuesto», aseguró Francisco. «No tienes de qué preocuparte». En lugar de viajar, Patricia se hospedó en un hotel cercano. Desde allí, con la ayuda de Mariana, instaló pequeñas cámaras de vigilancia en la sala y la cocina de su casa, no en las habitaciones. Todavía respetaba ciertos límites y además quería proteger a sus hijos de cualquier imagen que pudiera dañarlos. Esa noche, desde la habitación del hotel, Patricia observó a través de su tablet cómo Francisco y Sofía cenaban juntos, cómo reían y compartían vino una vez que los niños estaban dormidos. Los vio besarse apasionadamente en el sofá, el mismo sofá donde la familia veía películas los domingos, pero lo que realmente captó su atención fue la conversación que tuvieron después, cuando creían que nadie los escuchaba. «¿Cuándo vas a decírselo?», preguntó Sofía, acurrucada contra Francisco. «Pronto», respondió él acariciando su cabello. «Necesito tiempo para preparar las cosas. Hay asuntos financieros que resolver primero». «¿Te refieres al dinero que tiene ella?»,
Sofía soltó una risita. O a lo que podrías perder en un divorcio. Francisco suspiró. Es complicado, Sofía. Patricia ha trabajado mucho por lo que tenemos. La casa está a su nombre, la mayoría de las inversiones también. Pero tú eres su esposo, tienes derechos. No es tan simple. Hay un acuerdo prenupcial. Si la dejo así nada más, podría quedarme con muy poco. Sofía se incorporó, mirándolo fijamente. Entonces necesitamos un plan mejor, algo que la haga renunciar voluntariamente a todo. La sangre de Patricia se heló en sus venas. No solo estaban teniendo una aventura, estaban conspirando contra ella, planeando cómo quedarse con su dinero, con la vida que ella había construido con tanto esfuerzo. Continuó observando, cada palabra quedando grabada no solo en las cámaras, sino en su memoria. Vio cómo Sofía manipulaba hábilmente a Francisco, alimentando su ego, haciéndole creer que el plan era suyo cuando en realidad ella movía cada pieza del tablero. Podríamos hacer que parezca que ella te engaña, sugirió Sofía en un momento. Conozco a alguien que podría ayudarnos a montar una escena convincente. Con las fotos adecuadas, ella preferiría un divorcio rápido y discreto antes que un escándalo. No sé, Sofía. Eso es muy extremo, dudó Francisco. ¿Quieres estar conmigo o no? La voz de Sofía se endureció ligeramente. Porque hay muchos hombres que matarían por esta oportunidad. Por supuesto que quiero estar contigo, respondió Francisco rápidamente. Eres lo mejor que me ha pasado en años. Me haces sentir vivo de nuevo. Entonces confía en mí. Sofía suavizó su tono, volviendo a ser la joven dulce y aparentemente inocente. Todo saldrá bien, ya lo verás. Patricia apagó la tablet, incapaz de seguir mirando. Tenía suficiente información para actuar, pero aún necesitaba un plan perfecto, no solo para exponer la traición, sino para protegerse a sí misma y a sus hijos de las maquinaciones de aquella pareja. Llamó a Mariana. «Necesito tu ayuda con algo más», dijo, su voz firme a pesar del dolor. «Quiero saber todo sobre los casos anteriores de Sofía, hablar con las otras mujeres si es posible, y necesito un abogado, el mejor que puedas encontrar». La guerra había comenzado, y Patricia estaba decidida a ganarla. El regreso de Patricia a casa 2 días después estuvo marcado por una calma aparente. Nadie habría podido adivinar la tormenta que se agitaba en su interior, ni los descubrimientos que había hecho durante su supuesto viaje de negocios. «¿Cómo estuvo Monterrey?», preguntó Francisco mientras cenaban esa noche, los niños ya en cama. «Productivo», respondió Patricia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Cerré el contrato con los inversionistas. Siempre tan eficiente», comentó Francisco levantando su copa de vino en un brindis. «Por eso te admiro tanto». Patricia observó a su esposo, buscando en su rostro algún indicio de remordimiento, alguna señal de que el hombre con el que se había casado aún existía bajo esa máscara de mentiras. No encontró nada. Sofía entró en el comedor para retirar los platos. «¿Necesitan algo más?», preguntó con su habitual tono servicial. «No, gracias, Sofía», respondió Patricia. «Puedes retirarte. Mañana hablaremos sobre tu horario para la próxima semana». Cuando Sofía salió, Francisco miró a Patricia con curiosidad. «¿Pasa algo con su horario?». «Estaba pensando en darle algunas tardes libres», explicó Patricia casualmente. «La pobre chica trabaja demasiado. Además, me gustaría pasar más tiempo con los niños». Francisco pareció momentáneamente desconcertado, pero asintió. «Como quieras. Tú eres quien maneja esos asuntos». Durante la siguiente semana, Patricia ejecutó su plan meticulosamente. Primero se reunió con Claudia Vega, una de las mujeres que había presentado una denuncia contra Sofía en el pasado. Se encontraron en una cafetería discreta en la colonia Coyoacán. Claudia era una mujer elegante de unos 40 años, con ojos que revelaban un profundo dolor. «Al principio no quería hablar contigo», confesó Claudia después de las presentaciones. «Ese capítulo de mi vida preferiría olvidarlo». «Te entiendo», respondió Patricia suavemente. «Pero necesito saber a qué me enfrento». Claudia suspiró profundamente. «La conocimos como Carmen en ese entonces. Mi esposo, Roberto, la contrató como su asistente personal. Era eficiente, encantadora y manipuladora hasta la médula. Cuando descubrí su aventura ya era demasiado tarde. Roberto había transferido una cantidad significativa de nuestros ahorros a cuentas que ella controlaba. Cuando lo confronté, ella desapareció,
y él estaba tan avergonzado que prefirió cubrir la pérdida antes que admitir públicamente que había sido estafado. «¿Por qué retiraste la denuncia?», preguntó Patricia. Roberto me lo suplicó. Su reputación en el mundo de los negocios, nuestros hijos, era más fácil pasar página que arrastrar el nombre de la familia por los tribunales. Claudia hizo una pausa. Nos divorciamos 6 meses después, de todas formas. Patricia procesó esta información en silencio. El patrón era claro. Sofía, o cualquiera que fuera su verdadero nombre, no solo buscaba aventuras, buscaba dinero y estaba dispuesta a destruir familias enteras para conseguirlo. Su siguiente paso fue reunirse con el abogado que Mariana le había recomendado, Javier Soto, especialista en casos de fraude y divorcio. «Basado en lo que me has contado y la evidencia que has recopilado, tienes un caso sólido», le aseguró Javier después de revisar los videos y documentos. «No solo para el divorcio, sino potencialmente para presentar cargos criminales contra ambos por conspiración». «No quiero que mis hijos vean a su padre ir a la cárcel», respondió Patricia firmemente. «Lo que quiero es proteger nuestro patrimonio y exponer a Sofía por lo que realmente es». «Entiendo», asintió Javier. «Entonces, procedamos estratégicamente». Con la ayuda de Javier, Patricia comenzó a asegurar sus activos financieros, transfiriendo fondos a cuentas que solo ella podía acceder y documentando cada propiedad e inversión. También contrató discretamente a un equipo de seguridad para monitorear su casa y proteger a sus hijos. Mientras tanto, mantenía su fachada de normalidad, incluso dándole a Sofía las tardes libres que había mencionado. Lo que Francisco no sabía era que Patricia utilizaba ese tiempo para seguir investigando y preparando su contraataque. Una tarde, mientras revisaba el historial laboral falso que Sofía había presentado al ser contratada, Patricia descubrió algo sorprendente. Una de las recomendaciones supuestamente escritas por una familia anterior estaba firmada por alguien llamado Miguel Alarcón. «¿Alarcón?», murmuró Patricia, recordando que Sofía Alarcón era el verdadero nombre de la niñera, según la investigación de Mariana. Una rápida búsqueda reveló que Miguel Alarcón era un conocido abogado especializado en divorcios, particularmente famoso por conseguir acuerdos favorables para sus clientes en casos de infidelidad. «No puede ser coincidencia», dijo Patricia cuando llamó a Mariana para compartir su descubrimiento. «Definitivamente no lo es», confirmó Mariana después de hacer algunas averiguaciones. «Miguel Alarcón es el tío de Sofía. Han trabajado juntos en al menos 3 casos anteriores. Ella seduce al esposo, recopila información comprometedora o lo incita a realizar acciones que lo perjudicarían en un divorcio y luego, casualmente, recomienda a su tío como abogado cuando el matrimonio se desmorona». El panorama completo comenzaba a tomar forma en la mente de Patricia. No era solo una aventura, ni siquiera solo un intento de estafa. Era una operación calculada, un negocio familiar de destrucción de matrimonios y extorsión. Con esta nueva información, Patricia ajustó su plan. En lugar de confrontar directamente a Francisco y Sofía, decidió tender una trampa que los expondría a ambos. Anunció durante la cena que tendría que viajar nuevamente, esta vez por una semana completa. «Es una oportunidad única», explicó a Francisco. «Si cerramos este contrato, la empresa podría duplicar sus ingresos el próximo año». «¿Una semana entera?». Francisco parecía preocupado, aunque Patricia podía ver la anticipación en sus ojos. «¿Y los niños?». «Había pensado en llevarlos conmigo», respondió Patricia, observando cómo la expresión de Francisco cambiaba sutilmente. «Pero quizás es mejor que se queden aquí, con su rutina normal. Tú y Sofía pueden encargarse, ¿verdad?». «Por supuesto», aseguró Francisco intentando no sonar demasiado entusiasta. «No te preocupes por nada». Patricia sabía que no viajaría a ninguna parte, pero Francisco y Sofía no lo sabían. Envió a los niños con sus padres a Cuernavaca, explicándoles que era una visita especial para pasar tiempo con los abuelos mientras ella trabajaba en un proyecto importante. El día de su supuesta partida, Patricia se despidió de Francisco con un beso en la mejilla y salió de la casa con sus maletas. En lugar de ir al aeropuerto, se dirigió al apartamento que había alquilado cerca de su casa, desde donde podría monitorear las cámaras de vigilancia y preparar la fase final de su plan. Como esperaba, esa misma noche Francisco llevó a Sofía a casa.
Ya no se molestaban en disimular, creyendo que tenían la casa para ellos solos durante una semana. Las cámaras captaron cómo bebían champán en la sala, cómo reían mientras hablaban de sus planes futuros. «Cuando termine esta semana», dijo Francisco, acariciando el rostro de Sofía, «hablaré con Patricia. Le diré que quiero el divorcio». «¿Estás seguro?». Sofía se acurrucó contra él. «¿Y si se resiste?». «No tendrá opción», respondió Francisco con una confianza que heló la sangre de Patricia. «Ya he hablado con un abogado. Me aseguró que podemos conseguir un acuerdo favorable». «¿Un abogado?». Sofía fingió sorpresa. «¿Quién?». «Se llama Miguel Alarcón. Tiene una excelente reputación». Patricia vio la sonrisa satisfecha que Sofía intentó disimular. La trampa estaba funcionando perfectamente. Durante los siguientes días, Patricia recopiló más evidencia. Conversaciones donde planeaban cómo presentar el caso para maximizar lo que Francisco obtendría en el divorcio. Discusiones sobre cómo usar a los niños como moneda de cambio. E incluso, Francisco, transfiriendo dinero a cuentas controladas por Sofía. El quinto día, cuando la operación ya estaba completamente documentada, Patricia hizo su movimiento final. Contactó a una periodista de investigación que conocía, Elena Robles, quien había estado trabajando en un reportaje sobre estafas matrimoniales. «Tengo todo lo que necesitas para completar tu historia», le dijo Patricia, compartiendo la evidencia recopilada. «Nombres, fechas, pruebas en video, todo». «Esto es increíble», respondió Elena después de revisar el material. «¿Estás segura de que quieres hacerlo público? Una vez que publiquemos esto». «Estoy segura», afirmó Patricia, «no solo por mí, sino por todas las mujeres que han sido víctimas de este esquema y las que podrían serlo en el futuro». Esa noche, Patricia regresó a casa sin aviso. Encontró a Francisco y Sofía cenando en el comedor, usando la vajilla de porcelana fina que guardaban para ocasiones especiales. «Patricia», exclamó Francisco, poniéndose de pie abruptamente. «No te esperábamos hasta dentro de 2 días». «Claramente», respondió Patricia con calma observando la escena, las velas, el vino, la música suave de fondo. «Señora, puedo explicarlo», comenzó Sofía, su rostro pálido. «¿Explicar qué, exactamente?». Patricia dejó su bolso sobre la mesa. «¿Cómo has estado manipulando a mi esposo? ¿O cómo planeaban estafarnos a mí y a mis hijos?». Francisco miró a Patricia con confusión. «¿De qué estás hablando?». «Hablo de tu amante, Francisco, o debería decir, de tu cómplice». Patricia miró directamente a Sofía. «¿O prefieres que te llame por alguno de tus otros nombres? ¿Carmen, quizás?». El rostro de Sofía se transformó, perdiendo toda pretensión de inocencia. «No sabes de qué estás hablando», dijo con una voz que ya no tenía nada de dulce. «Sé exactamente de qué estoy hablando», respondió Patricia firmemente. «Sé sobre Miguel Alarcón, tu tío. Sé sobre Claudia y Roberto, y las otras familias que han destruido. Y sé que planeaban hacer lo mismo conmigo». Francisco parecía genuinamente confundido, mirando entre Sofía y Patricia. «¿De qué está hablando, Sofía?». «No le hagas caso», respondió Sofía rápidamente, tomando la mano de Francisco. «Está inventando cosas porque está celosa». Patricia sonrió tristemente. «¿Inventando?». Patricia sacó su teléfono y reprodujo uno de los videos grabados por las cámaras ocultas. En él, Sofía hablaba claramente sobre su plan, mencionando a su tío Miguel y cómo habían hecho esto antes. El rostro de Francisco pasó de la confusión al horror mientras veía el video. Miró a Sofía, quien había abandonado toda pretensión de inocencia y ahora lo miraba con frialdad. «Eres un idiota, Francisco», dijo Sofía con desprecio. «Tan fácil de manipular como todos los demás». Yo no sabía», murmuró Francisco dirigiéndose a Patricia. «Nunca supe que esto era una estafa», completó Patricia. «Tal vez no conocías los detalles, pero eso no te hace menos culpable. Traicionaste a tu familia, Francisco. Estabas dispuesto a abandonarnos por ella». Sofía intentó dirigirse hacia la puerta, pero Patricia se interpuso en su camino. «No tan rápido. La policía está en camino. Y no solo por ti, sino también por tu tío. Elena Robles publicará mañana un reportaje completo sobre su pequeño negocio familiar». El pánico se reflejó en los ojos de Sofía. «No puedes probar nada. Tengo videos, testimonios de otras víctimas, registros bancarios». Patricia mantuvo su voz firme.
Créeme, puedo probarlo todo. Francisco se desplomó en una silla con la cabeza entre las manos. Patricia, yo no sabía. Ella me hizo creer. Levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Dónde están los niños? A salvo con mis padres, respondió Patricia secamente. Lejos de todo esto. El timbre sonó. Era Mariana acompañada de 2 oficiales de policía. Patricia les abrió la puerta y les explicó brevemente la situación, entregándoles una carpeta con evidencia preliminar. Mientras los oficiales esposaban a Sofía, quien sorprendentemente no ofreció resistencia, Francisco se acercó a Patricia. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó, su voz quebrada. Patricia lo miró, este hombre que había sido su compañero durante 12 años, el padre de sus hijos, ahora reducido a una sombra de lo que fue. «Eso depende», respondió ella. «De ti y de mí, de muchas cosas que tendremos que considerar. Pero no esta noche». Después de que los policías se llevaron a Sofía, Patricia y Francisco quedaron solos en la casa que una vez había sido un hogar feliz. El silencio entre ellos pesaba toneladas. «Nunca quise hacerte daño», dijo finalmente Francisco. «Ella apareció y todo cambió. Me hizo sentir cosas que había olvidado». «Te manipuló, Francisco», respondió Patricia sin emociones. «Era su trabajo. Lo había hecho antes y lo habría vuelto a hacer después de ti». «Lo sé», admitió él, «pero eso no excusa lo que hice. ¿Crees que algún día podrás perdonarme?». Patricia miró por la ventana, hacia la noche de Ciudad de México que se extendía ante ella. «No lo sé. Ahora mismo no puedo pensar en eso. Solo puedo pensar en proteger a nuestros hijos y en reconstruir lo que queda de nuestras vidas». Esa noche, Patricia durmió en la habitación de invitados, con la puerta cerrada. No eran solo las acciones de Francisco las que habían construido un muro entre ellos. Era la confianza destruida, los planes compartidos que ya no existían, la vida que habían construido juntos y que ahora yacía en ruinas. Mientras miraba el techo en la oscuridad, Patricia se dio cuenta de que, a pesar del dolor, se sentía más fuerte que nunca. Había enfrentado la traición con inteligencia y coraje, había protegido a su familia y había expuesto un esquema que había lastimado a muchas otras mujeres. No sabía qué depararía el futuro, pero sabía que podría enfrentarlo. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad. El reportaje de Elena Robles apareció en primera plana del periódico nacional más importante, exponiendo la red de estafas matrimoniales operada por Sofía y su tío Miguel. Otras víctimas comenzaron a presentarse, creando un caso mucho más grande de lo que Patricia había imaginado inicialmente. Miguel Alarcón fue detenido mientras intentaba salir del país. En su oficina, la policía encontró documentación de al menos 12 casos similares en los últimos 5 años. Sofía, por su parte, optó por cooperar con las autoridades a cambio de una reducción en su sentencia, proporcionando detalles sobre cómo seleccionaban a sus víctimas y operaban su esquema. Para Patricia, sin embargo, el verdadero desafío estaba en casa. Había traído a los niños de vuelta, explicándoles con palabras cuidadosamente elegidas que Sofía ya no trabajaría con ellos y que papá y mamá estaban pasando por un momento difícil. «¿Pero seguiremos siendo una familia?», había preguntado Valentina con ojos llorosos. «Siempre seremos una familia, mi amor», le aseguró Patricia abrazándola. «Solo que algunas cosas van a cambiar por un tiempo». Francisco se había trasladado temporalmente a un apartamento cercano, visitando a los niños regularmente, pero respetando el espacio que Patricia necesitaba. Había iniciado terapia por su cuenta, un gesto que ella valoraba, aunque no cambiara inmediatamente las circunstancias. Una mañana de domingo, 3 meses después del incidente, Patricia estaba desayunando sola en la terraza cuando sonó el timbre. Era Claudia Vega, la mujer con quien se había reunido durante su investigación. «Espero no molestar», dijo Claudia cuando Patricia la invitó a pasar. «Solo quería agradecerte personalmente». «No tenías que venir hasta aquí», respondió Patricia, ofreciéndole un café. «Quería hacerlo», insistió Claudia. «Lo que hiciste, exponerlos, enfrentarlos, requirió una valentía que yo no tuve. Gracias a ti, muchas mujeres han encontrado cierta justicia». Se sentaron en la terraza, 2 mujeres unidas por experiencias similares, pero con desenlaces diferentes.
¿Cómo lo estás llevando?, preguntó Claudia después de un momento. Patricia suspiró contemplando su taza de café. Día a día. Los niños lo están tomando mejor de lo que esperaba. Francisco está arrepentido, supongo, y yo estoy intentando descubrir qué quiero hacer con mi vida ahora. ¿Estás considerando el divorcio? Lo he considerado, admitió Patricia, pero también estoy considerando otras opciones. No quiero tomar decisiones basadas solo en el dolor o la ira. Claudia asintió comprensivamente. Cuando Roberto y yo nos divorciamos, creí que nunca superaría la traición. Pero eventualmente lo hice. No es que lo olvidara, sino que aprendí a no dejar que definiera el resto de mi vida. Después de que Claudia se marchó, Patricia se quedó reflexionando sobre sus palabras. ¿Era posible reconstruir algo después de una traición tan profunda? ¿O era mejor empezar de nuevo, desde cero? Esa tarde, Francisco llevó a los niños al parque como había prometido. Cuando regresaron, Patricia lo invitó a quedarse a cenar, la primera vez que lo hacía desde su separación. Durante la cena, observó a Francisco con los niños, paciente, cariñoso, presente de una manera que no había estado en mucho tiempo. Después de acostar a los pequeños, ambos se sentaron en la sala con una copa de vino. «Gracias por invitarme a quedarme», dijo Francisco, rompiendo el silencio. «Los niños estaban felices de tenerte aquí», respondió Patricia. «¿Y tú?». Patricia lo miró directamente. «Estoy procesando. Todavía hay días en que me despierto furiosa contigo. Días en que no puedo creer lo que hiciste, lo fácil que fue para ti arriesgar todo lo que teníamos». Francisco asintió, aceptando sus palabras sin defensas. «Lo entiendo, y lo merezco. Pero también hay días», continuó Patricia, «en que recuerdo por qué nos casamos, por qué decidimos construir una vida juntos. He estado pensando mucho en eso también», confesó Francisco, «en cómo nos alejamos gradualmente. No lo digo como excusa, sino como una observación. Éramos tan cercanos al principio y luego la vida, el trabajo, los niños. De alguna manera dejamos de vernos realmente. Eso no justifica una aventura», señaló Patricia. «No, no lo hace», aceptó él. «Nada lo justifica. Fue mi debilidad, mi error. Caí en su manipulación porque una parte de mí quería creer que podía volver a sentir esa emoción, esa pasión del principio». Patricia guardó silencio por un momento, recordando su propio papel en el distanciamiento gradual entre ellos. «Mi terapeuta dice que las crisis como esta pueden ser oportunidades», dijo finalmente, «para evaluar lo que realmente queremos, lo que valoramos». «¿Y qué es lo que valoras, Patricia?», preguntó Francisco suavemente. «La honestidad, la lealtad, el respeto», respondió sin dudar. «Y también valoro lo que construimos juntos, nuestra familia, los recuerdos buenos». Francisco asintió, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «He estado leyendo mucho sobre el perdón», dijo, «no como algo que se otorga fácilmente, sino como un proceso, un camino». «Es un camino largo», advirtió Patricia. «Lo sé, y entiendo si decides que no quieres recorrerlo conmigo». Francisco puso su copa sobre la mesa. «Pero quiero que sepas que, si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida intentando ser digno de tu confianza nuevamente». Patricia no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se levantó y caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad. Había pasado tantas noches junto a esa ventana, contemplando las ruinas de su matrimonio, preguntándose si quedaba algo que salvar. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «No puedo prometerte nada ahora». «Lo entiendo», respondió Francisco, levantándose para marcharse. «Gracias por esta noche». Cuando Francisco se fue, Patricia subió a ver a sus hijos. Los observó dormir pacíficamente, ajenos al drama de los adultos, confiando en que el mundo seguiría girando, que el sol saldría mañana. Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina. Francisco venía regularmente a cenar con ellos. A veces se quedaban conversando después de que los niños se dormían. Otras veces, Patricia necesitaba espacio y él lo respetaba. Lentamente, comenzaron a reconstruir algo. No era lo mismo que antes. Era algo diferente, algo que reconocía la herida, pero no se definía únicamente por ella. 6 meses después del incidente, Patricia recibió una llamada. Era Elena Robles, la periodista. «Sofía y Miguel han sido sentenciados», informó Elena.
Ella recibió 5 años y él 12. Tu testimonio fue crucial. ¿Qué pasará con las otras víctimas?, preguntó Patricia. Muchas han podido recuperar parte del dinero que perdieron. Pero lo más importante es que han recuperado su voz. Tú les diste eso, Patricia. Esa noche, Patricia invitó a Francisco a cenar en un restaurante, solo ellos dos. Era la primera vez que salían como pareja desde la traición. ¿A qué se debe esta invitación?, preguntó él cuando estaban sentados, un nerviosismo evidente en su voz. Hoy sentenciaron a Sofía y a su tío, explicó Patricia. Me hizo pensar en todo lo que ha pasado, en el camino que hemos recorrido desde entonces. Francisco asintió esperando que continuara. No sé si alguna vez volveré a confiar completamente en ti, dijo Patricia con honestidad, pero he decidido que quiero intentarlo, no por los niños, no por la familia que éramos, sino por la posibilidad de lo que podríamos ser ahora. ¿Estás segura?, preguntó Francisco, la esperanza mezclada con incredulidad en su voz. No, admitió Patricia con una pequeña sonrisa. No estoy segura de nada, pero creo en segundas oportunidades. Creo en la posibilidad de cambio, y a pesar de todo todavía creo en nosotros. Francisco tomó su mano sobre la mesa, sus ojos encontrándose por primera vez en mucho tiempo sin barreras, sin secretos. Te prometo que no desperdiciaré esta oportunidad, dijo con voz quebrada. Patricia apretó su mano sintiendo el peso y la promesa de ese momento. No será fácil, advirtió. Tendremos que reconstruir todo desde los cimientos. Estoy listo para eso, respondió Francisco. Día a día, ladrillo a ladrillo. Mientras cenaban, Patricia reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta allí. Desde el descubrimiento de los mensajes en el teléfono de Francisco, pasando por la investigación, la confrontación, hasta este momento de decisión consciente. No era un final feliz de cuento de hadas. Era algo más real, más duro, pero también más auténtico. No sabía si funcionaría a largo plazo. No sabía si el dolor de la traición se desvanecería completamente algún día. Pero sabía que había enfrentado la crisis con dignidad y fortaleza, que había protegido lo que era importante para ella, y que ahora estaba tomando una decisión basada no en el miedo o la desesperación, sino en la esperanza y la posibilidad. Mientras veían la Ciudad de México brillar bajo las estrellas desde la terraza del restaurante, Patricia pensó en todas las mujeres que habían sido víctimas de Sofía y Miguel, en cómo su propia historia había ayudado a traer algo de justicia. Pensó en sus hijos, que merecían ver que los errores, incluso los graves, no tienen que definir el final de una historia. Y pensó en sí misma, en la mujer que había sido y en la que se había convertido a través de esta prueba. La vida no era perfecta, el amor tampoco, pero ambos merecían una oportunidad de sanar, de crecer, de encontrar una nueva forma de existir después de la tormenta. ¿En qué piensas?, preguntó Francisco, notando su mirada distante. Patricia volvió al presente, a este hombre que una vez había amado con todo su corazón, que la había traicionado profundamente y que ahora estaba intentando, día a día, reconstruir lo que habían perdido. Pienso en los nuevos comienzos, respondió, en cómo a veces tenemos que perder algo para redescubrir su valor. Francisco asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. A veces, añadió él suavemente, tenemos que recorrer el camino más difícil para llegar al lugar donde realmente debemos estar. Patricia levantó su copa. Por los caminos difíciles, entonces, propuso, y por la sabiduría para recorrerlos. Sus copas se encontraron con un suave tintineo, sellando no una promesa de perfección, sino un compromiso con la verdad, con el esfuerzo continuo, con la posibilidad siempre presente de la redención y la renovación. Mientras regresaban a casa esa noche, caminando lado a lado sin tocarse pero más cerca de lo que habían estado en meses, Patricia sintió una extraña paz. No era el final de su historia, era simplemente el comienzo de un nuevo capítulo, uno que ella había elegido escribir con los ojos abiertos, consciente tanto del dolor del pasado como de la incertidumbre del futuro, pero dispuesta, a pesar de todo, a dar un paso adelante hacia la luz.